Gracias, presidenta. Qué lindo decirle presidenta. Primero, antes de la exposición, algunos trabajadores del Senado me piden, son 20 segundos. El Senado acaba de comunicar con la mala fe y las mentiras de siempre. En su edición online del día de hoy, el diario Clarín, con la mala fe y las mentiras de siempre, publicó la nota titulada "El Senado gasta 400.000 pesos para que Cristina Kirchner pase Año Nuevo con su hija en Cuba", por lo cual el honorable Senado de la Nación informa que la presidenta del Cuerpo pagó de su bolsillo el pasaje para ir a visitar a su hija a la República de Cuba. Actuando de mala fe, el diario Clarín titula de manera tergiversada con el objetivo de engañar a los lectores y seguir difamando a la vicepresidenta. Me parecía importante aclarar esto, ya que si bien es un ataque a su persona y a la presidenta de este cuerpo, también es un ataque para todo el honorable Senado. Me parece que ya con esto está aclarado y podemos pasar a este tema. Con respecto a la ley de solidaridad, quiero decir que me encuentro sorprendido. Participamos de todo el debate que se dio estos días, esta semana, también en la Cámara de Diputados. Participamos atentamente de las diferentes exposiciones, escuchamos hoy atentamente a la oposición y estoy sorprendido. Estoy sorprendido porque el nivel de hipocresía que siento en algunas palabras es realmente muy elevada. Hombres y mujeres que mintieron en una campaña política para llegar al gobierno, que durante el gobierno 2015-2019 mintieron y tuvieron un discurso permanente de campaña y mintieron a los argentinos y argentinas, hoy siguen usando esa misma estrategia, en este caso para no dar las herramientas que solicita humildemente el presidente de la Nación. Y estoy sorprendido cuando escucho a senadores o a un senador propinante que también atacaba a este Senado diciendo que el Senado iba a oler mal después de esta ley. Y tengo una duda de a qué le olerá que estén dejando, que hayan dejado 40% de pobreza. ¿A qué le olerá que hayan dejado un país en donde 6 de cada 10 chicos tienen hambre? ¿A qué le habrá olido cuando su presidente en ese momento, el presidente de ese gobierno, ponía a 2 jueces por decreto de la Suprema Corte? Creo que es difícil que pueda contestar ese tipo de preguntas porque realmente, bueno, quizás no, porque el nivel de hipocresía, insisto, lo tienen muy bien aceitado. Otros decían, La Espina puntualmente, hablaba de que no se justificaba darle las herramientas a este gobierno, ya que las crisis en Argentina eran cíclicas. Y hacía inclusive referencia a la emergencia del 2002. Y en realidad tiene una cuota de razón en cuanto a que tenemos es cierto que tenemos en Argentina una cuestión cíclica, pero hay cuestiones también que se repiten. Se repite, por ejemplo, como en este momento, que es el peronismo el que tiene que volver a tapar las macanas que le han hecho a los argentinos y a las argentinas, como lo hicieron o como se hizo hacia finales del 2002, y por eso esas leyes a las que hacían referencia. Cada vez que ellos gobernaron, posteriormente tuvo que venir el peronismo para recuperar a la Argentina, para recuperar a una Argentina que suelen dejar sin derecho, con muchísima deuda, como lo dejan en este momento, y que le han sumado nuevamente, lamentablemente, la historia argentina, en este caso, persecución judicial de la mano de direccionamiento político, como lamentablemente hemos vivido estos últimos años. Hacía referencia, por ejemplo, a La Espina también, que lo de tierra arrasada era una mentira, que era simplemente una sensación. Sin embargo, posterior a sus declaraciones decía, es cierto que hay una crisis social y económica muy importante con altísimos niveles de inflación.
Pero con esta ley, Alberto Fernández quiere quitarle el sueño a la clase media, criticando posteriormente también el congelamiento de tarifas. Ahora resulta que somos nosotros los que le vamos a quitar el sueño a la clase media. Y no ellos, que le quitaron la posibilidad de proyectar, ya no de un año al otro, pero proyectar de un mes al otro. Que le quitaron a la clase media poder proyectar cómo pagar la tarjeta de crédito el mes que viene, con intereses que superan, como decía la senadora Sagnum, arriba del 90%. Ahora resulta que nosotros somos quienes le quitaremos los sueños a los argentinos cuando son ellos, como decía recién, los que generaron más del 40% de pobres, los que rompieron la industria, los que generaron que cierren 43 pymes por día, los que generaron, por ejemplo, en mi provincia, en Tierra del Fuego, generaron que los trabajadores de la industria, la mitad de los trabajadores de la industria se queden sin trabajo. Generaron en Tierra del Fuego las condiciones para que, de ser la provincia que tenía pleno empleo en el 2015, la llevaron a ser una de las principales provincias con pérdida de empleo registrado. Eso, senadores y senadoras, es quitarle el sueño a la clase media, es quitarle el sueño a los argentinos. También, insisto, con una cuota de hipocresía que me sigue sorprendiendo, hablaban de que nosotros deberíamos seguir por este camino que tomó Mauricio Macri. Que estas políticas de Mauricio Macri habían generado las bases sólidas y los pilares para la Argentina. Yo quiero compartir con ustedes algunos indicadores de las bases sólidas a las que ellos hacen referencia. Caída del PBI del 5%, inflación arriba del 55%, inflación en alimentos 54,6%, deterioro del consumo privado con una caída que supera el 10%. Lastimaron el salario, tenemos una caída del consumo seguido durante 18 meses. Lastimaron el salario en dólares, quitándole su capacidad en más de un 25%. La producción industrial tiene una caída de más del 11%. Más del 40% de nuestra industria nacional tiene su capacidad ociosa. ¿Cuáles son, concretamente, cuáles son las bases sólidas a las que hacen referencia? No van a poder tapar esto, no lo pudieron hacer y por eso los argentinos, la mayoría de los argentinos y argentinas, eligieron cambiar el rumbo político y el rumbo económico. También hacían referencia a no querer volver a políticas y hacía referencia puntualmente al gobierno del 2003-2015. Y sin embargo, nosotros estamos convencidos, porque Argentina lo ha demostrado, porque los hombres y mujeres que gobernaron en ese momento lo han demostrado, que Argentina puede modificar este círculo vicioso en el que nos metió Macri para transformarlo en un círculo virtuoso. Y comparto también algunos números, muy pocos. La inflación, teníamos un problema de inflación en ese momento, y lo reconocíamos, pero era la mitad o menos de la mitad de la que tenemos hoy. Y en ese momento lo peleábamos también con paritarias libres, cosa que también quitó este gobierno. El consumo privado crecía permanentemente. Teníamos un promedio de crecimiento del 5%. El salario mínimo vital y móvil había crecido 581%.
de 81 dólares a 548 dólares. Con esas políticas a las que ellos hacen referencia, que no quieren volver, se crearon más de 200.000 pequeñas y medianas empresas. Estos números aceptados por lo que era en ese momento también la oposición. Creación del empleo, 2.800.000 nuevos empleos solo en el sector privado. Este modelo, que algunos quieren defender, el modelo de Macri, que duplicó el desempleo, llevándolo a 11 puntos, y eso sin tomar los planes que también triplicaron, planes sociales que critican, triplicaron, porque si sacamos esos planes, estarían superando el 15%. Ventas de electrodomésticos, a ese modelo que no quieren volver, habían crecido 374%. Establecimientos industriales, recién les decía, el 40% hoy de nuestra industria nacional está ociosa. En ese momento, establecimientos industriales habían crecido un 20,5%. Y el empleo industrial, un 278%. Podría estar así un largo rato. Sin embargo, y para cerrar, a mí me gustaría pedirle a la oposición solamente dos cosas. Una es que recuperen la sensibilidad. Quienes hacemos políticas, quienes somos militantes políticos, eso es una condición básica. Que nos duela el dolor del otro. Que recuperen esa sensibilidad. Quizá desde ahí pueden encontrar la voluntad de darles las herramientas que humildemente nos pide el presidente Alberto Fernández. Y lo segundo, y no puedo dejar de recordar, quizá uno de los peores jefes de gabinete que ha tenido la historia argentina, les pido que se hagan cargo. Háganse cargo de lo que le hicieron a los argentinos y a las argentinas. La lastimaron a la Argentina como pocas veces se vivió en nuestra historia. Tienen el momento, ahora es el momento. Ya no les pido que pidan disculpas, sino que den las herramientas necesarias para que podamos revertir esta situación. El presidente de la Nación nos lo pide con muchísima humildad. Es una obligación de cada hombre y cada mujer en la Argentina poder acompañar un proceso de crecimiento de la Argentina. Y sobre todo, en este honorable Senado y en este momento histórico, que coincido solamente que va a quedar en lo que decía ese senador que hablaba de Dolores, por muchísimo tiempo en la memoria, es el momento para dar realmente vuelta a la página y que generemos las condiciones en la Argentina para que nuestra querida patria pueda volverse a poner nuevamente de pie. Muchas gracias.